tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos de nuevo en su programa Tiempos, un momento con la historia. La Guerra Civil Española, sucedida en la segunda mitad de los años 30 del siglo XX, que trajo consigo la dictadura del general Francisco Franco, trajo consigo una oleada de exiliados españoles republicanos hacia México, apoyados e invitados por el general Lázaro Cárdenas, presidente de México. Esa oleada de ciudadanos revolucionarios españoles pues enriqueció la vida social, económica, cultural, científica del país, de México, porque esa oleada venía cargada de personajes intelectuales, académicos, científicos. Lo mejor que tenía España hasta entonces salieron del país ante la dictadura y vinieron ahora a México. Gracias, le debemos a la Guerra Civil Española eso. Poetas como León Felipe, Luis Cernuda, Juan Rejano, Francisco Ayaña, Max Aub, Luis Buñuel, el famoso cineasta, Remedios Varo, Joaquín Cirao, Max Aub, Pedro Garfias, una pléyade de personajes que le dieron gloria a este país. Pero también en 1937 llegaron a México 456 menores de edad, algunos huérfanos de la Guerra Civil y otros enviados por sus padres a México para que huyeran de la fatalidad, de la desgracia de la guerra. Y llegaron a México esa enorme cantidad de niños. Llegaron y se les instaló en Morelia y desde entonces se les llamó los niños de Morelia. No confundir los niños de Morelia con los niños cantores de Morelia, que es un coro. Entre ellos venía un niño de 15 años, oriundo de Valencia, llamado, según el listado que consulté, Julián Martínez Soto. Para hablar de la Guerra Civil Española y de este niño personaje, de los niños de Morelia, que vino a dar a Sonora y nos trajo consigo sus dones, lo cual agradecemos. Está conmigo mi colega, amigo, notario, en la vida profesional mi amigo como notario y en la vida personal pues como amante del arte, porque él es un asiduo asistente a los eventos de la Sociedad Sonorense de Historia y es un amante de la cultura como muchos de nosotros. Salvador Corral Martínez, ¿qué tal? Que nos une también raíces profundas de nuestro origen de Chínipas, Chihuahua. Así es. Es de lo que estamos hablando, de los Corral de Chínipas. Ramón, perdón, Salvador, ya estamos, es que hemos estado hablando de los Corral Verdugo, que son Ramones. Eres Salvador. Bueno, primero, después hablamos de este niño, ¿no? Que vino a dar a Sonora. Sí. Primero hablemos de la Guerra Civil Española. Sí, fíjate que yo tengo muy cerca el evento en la familia porque mi abuela Consuelo Martínez Cernuda. Mira, de este Cernuda que acabo de mencionar. Exactamente, que son asturianos. Pues siempre el tema estuvo muy presente en mi casa, ¿no? Desde que ella enviudó muy joven, estando en Guaymas, de Salvador Martínez Terminel, que era gerente de Banamex en aquel tiempo. Con las presiones y los cambios de ciudad y todo, pues muere relativamente joven, de 52 años. Mi abuela queda viuda con sus 3 hijos. ¿Pero los Cernuda le venía de un exiliado español a tu abuela? No, de allá mismo, porque la totoyo, que era doña Consuelo Cernuda de Martínez, pues eran asturianos de allá, de un pueblo que se llamaba Loarca. ¿Exiliados de estos que estamos hablando? No, ahí hay una historia muy bonita. Estos eran unos niños, don Pepe Matiella y esta señora Cernuda, que eran noviecitos allá en España, y con motivo de la guerra, él se viene solo en barco y se viene a Veracruz y se instala, primero a Cuba, de Cuba a Veracruz, y se instala aprendiendo a hacer puros. Y le escribe a su novia y manda al barco, imagínate, 3 meses la carta y otros 3, 4 meses de vuelta, y le dice, vente conmigo. La niña tenía 14 años. Se viene en el barco, se baja en Veracruz, y le dice mi bisabuelo, vamos a casarnos por el civil porque tú no puedes estar conmigo así. No me puedo imaginar los papás de esa niña. Pues es que era el fin del mundo. ¿No? Sí. Esas historias son fascinantes, hay novelas y novelas de eso. Sí, y la niña se siente tan mal por el estrés del barco y de venirse y dejar a toda la familia allá, y se empieza a enfermar.
y los médicos le dicen, tú tienes que estar en un clima seco y en Veracruz no puedes estar. ¿Y qué es lo más seco que hay aquí? Pues allá en el viejo oeste americano hay un estado que se llama Sonora, que es lo más seco que hay. Agarren el tren en la Ciudad de México y donde se acabe la vía, ahí te bajas. ¿Y esa vía se acabó en Nogales? En Nogales, Arizona. ¿Y ahí se bajaron? Se bajaron y empezaron a hacer la vida, por eso mi mamá nació en Nogales. Y entonces tu abuela hablaba de España y sí, hablaba de la guerra civil. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros cuando regresamos a conocer los pueblos españoles, nos decía la gente, Teresa Bueno, que era la amiga de la mamachelo, de mi abuela. Sí, claro. Decía, no, mijito, aquí no pasaba nada. Nomás veíamos que los muchachos jóvenes se iban. Pero en estos pueblitos nunca pasó nada. Como que allá en el norte, en Oviedo, y en Luarca, en Busto, en Ranón, nunca se enteraron realmente de la guerra. Sí, pero porque sí los fue. frentes de guerra estaban al centro y al sur. Sí, ¿no? y sí fue una cosa terrible, porque yo estudié el doctorado en la Complutense en el 80, 81, 82, y con mis amigos españoles, ya de edad más grandes que yo, hablaban con mucho dolor de la destrucción cultural, económica de las ciudades, de la economía, pues, de lo incipiente de la economía española que iba pues abriéndose paso en la Europa. Había quedado muy maltrecha después de la guerra. Las familias peleadas, las regiones peleadas. Terrible. De hecho, hay un pacto social en España que consiste que ya no quieren hablar de eso ni recordar. Exacto. Ellos decidieron guardar silencio y ya no hablar ni recordar esa etapa negra de la historia de España. Así es. Entonces, ¿y por qué te interesó la guerra civil y esta historia de este personaje del arte que vamos a ver? Pues precisamente por mis raíces españolas de parte de la familia Martínez Matiella, o Matiella Cernuda, mejor dicho, porque Salvador Martínez era de Villa de Ceris, ¿verdad? Ahí con la Panchita Lori, todos los Lori, los Martínez y los Terminel y todos ellos eran pues muy amigos ahí de la zona de las huertas de Villa de Ceris. Pero te digo, el tema de la España y de mi abuela y de mis abuelos y bisabuelos, pues siempre estuvo presente en la casa. Por eso yo siempre quise estudiar mi posgrado en España. Y me dio oportunidad de conocer pues todas estas situaciones. Aquí dice que un hermano de Luis Aguilar, del Gallo Giro, era gerente de una fábrica ahí en Guaymas, conoce a Julián Martínez y se lo trae a vivir a Guaymas. Entonces ahí Julián hace una gran vida. Pero platícanos primero de esos niños. Bueno, los niños que el general Lázaro Cárdenas rescata de allá de España, pues como dice que eran 462 niños, eran 264 varones y 198 niñas, que se vienen engañados en un barco. Les dicen que van a ir a un campamento, los suben y dice el relato que traían una cajita de cartón cada uno con su ropita, y todos se suben al barco y pasan 18 días en alta mar, imagínate. ¿Pero estos niños eran huérfanos o también algunos y otros enviados por sus papás para sacarlos de la guerra? Sí, para sacarlos de la guerra. Y curiosamente, pues obvio que siendo niños, pues no eran los juristas ni los artistas, claro que no, ni nada, ¿no? El mayor tenía 20 años, creo. Así es. Julián tenía 15 en ese tiempo, y pasan 18 días en el barco y se bajan en Veracruz, ¿verdad? Ahí llegan después y en un tren se vienen a la ciudad de Morelia y ahí inmediatamente van a un internado. Entonces imagínate, podríamos imaginarnos a la gente en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y todo eso, que los subían a los barcos y a los trenes y no sabían que iban a los crematorios, ¿no? O a los campos de concentración. Me imagino que estos niños pues así se sentían. Pues aterrorizados. Totalmente. Pero no fueron cultivados esos niños en México. Sí, algunos de los niños fueron adoptados por algunas familias en Morelia, pero otros no, otros se quedaron en el internado. ¿Y ahí les dan instrucción? Ahí les dan la instrucción, la primaria, la secundaria o lo que había en ese tiempo, pero empiezan a brotar las aptitudes naturales en muchachitos que pues con sangre europea, con toda su información neurológica que trae la gente, que ahora los descubrimientos pues nos dicen que sí hay, que sí existe, claro,
que vienen esas aptitudes naturales en estos niños y empiezan a surgir escritores, poetas, pianistas, cantantes, de ahí los niños cantores de Morelia, y Julián, que empieza a dibujar. Julián Martínez Soto, dice el nombre en la lista original, pero lo conocemos como Julián Martínez Soros. No sé si él pusieron mal el apellido en la lista o él se lo cambió. Sí. ¿Y este niño resulta ser un pintor o...? Resulta ser un superdotado. Primero, él canta con los niños cantores de Morelia. Entonces ahí destaca y tiene oportunidad de viajar, ¿verdad? Y al viajar, pues se empieza a involucrar con personas que manejan otras disciplinas, pero dice la historia que aquí lo curioso es que se van por el lado de las editoriales y empiezan a fundar lo que ahora conocemos como Grijalbo, como esto y el otro. Ediapasa. Y los mayores crean el Colegio de México, que es ahora, ¿no? El Colegio de México, pero también la colección Sepan Cuántos o el Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Sí. ¿Y este niño le da por la pintura? Sí, por el dibujo y por la música. Pero él dice en su biografía que no es una persona que le atraiga mucho el dinero, él nada más lo que quiere es sobrevivir como todos los artistas. Sí, y sobrepasando la vida. Entonces él empieza pues a tomar sus clases y todo, pero volvemos a lo mismo, pues se le descubre como un superdotado y empieza a avanzar muy rápidamente, sobre todo en el retrato, en la pintura. Y después va evolucionando hacia la escultura, que es ahí donde se significa mayormente su trabajo. Pero qué curioso, yo no sé mucho de eso, tú sabes más. ¿Es algo natural y normal eso que de la pintura pase el artista a la escultura? La escultura es un gran descubrimiento porque es poner en tercera dimensión pues tus pensamientos, tus sueños o tus bocetos, ¿no? Las características que tiene este señor, Julián, es que le da una gran realidad a la estructuración de la escultura, ¿no? No son monos tiesos como vemos en algunos lugares o rostros sin expresión. Vean ustedes, por ejemplo, ahorita la estatua del general Obregón, pues cómo tiene su paso, ¿verdad? El plantado que tiene. Su estomaguito abultadito, que le da mucha naturalidad, su traje militar, su bota militar y su pantalón de caballería. Entonces todos esos detalles son muy importantes a la hora de elaborar. Pero a ver, ¿él se va a estudiar a México o todo lo aprende en Morelia? En Morelia y en México. Te decía que gracias a su canto pues tuvo oportunidad de conocer muchos lugares de la República, o más bien del centro de la República, y ahí seguramente tuvo la oportunidad de descubrir sus aptitudes como escultor. Vamos a hacer una pausa de un minuto para identificarnos y vamos a regresar y hablar del personaje, cómo es que llegó a Sonora y qué hizo en Sonora. Regresamos. Muy bien. Ustedes ya nos conocen, yo soy Víctor Mendoza. Y yo soy Hilario Lea. Saben que hablamos con la verdad. Y que nuestras noticias tienen el sabor de la libertad. Y los invitamos a que nos acompañen en Mega Noticias. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. No pudo a esa hora, los esperamos a las 10 de la noche. Acompáñenos por el 210 de Mega Canal Sonora. Mega Canal, ahora la señal de tu ciudad. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Hablando del pintor, músico, pintor, escultor, Julián Martínez Soros. O Soto. Bueno, entonces, este muchacho, ¿cómo es que llega a Sonora? Bueno, pues dice su biografía que un hermano del Gallo Giro, de Luis Aguilar,